Dos amigos de Facebook, Renato Haffeman y Cristian Orellana, me mandaron el enlace a un video de un segmento de un programa mañanero en Chile en el que tuvieron a un 70 autoridad diaria, aparentemente, defendiendo a la iglesia. Vamos con este bloque que es del profe Cepeda, pero tenemos invitados especiales porque vamos a hablar de los mormones. Así los conocemos todos. Tenemos aquí a Alfredo Sala, que es 70 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En el minuto 7, estas personas empezaron a hablar de la palabra de sabiduría. Pero hay algo que nos llamó a todos la atención y es el tema de que, por ejemplo, no beben líquidos calientes. ¿A qué se debe ese tipo de...? No es... Tomamos sopa, sí. No hay sopa problema. cuenta. ¿Y por qué No, té, lo que café? no tomamos También es tomas café. mate. Sí, yo no tanto, pero no tomamos té y café. En realidad tenemos una ley que nosotros le llamamos una ley de salud. Como bien se presentó en la introducción, creemos que el cuerpo es un templo y que tenemos la obligación de guardarlo limpio. Y entonces el alcohol nos nubla el pensamiento. Ni un ¿no es cierto? traguito, un copete, nada. No. Ahora, piensa tú que esta ley se reveló como en 1800 y tanto, y cuando todavía no habían investigaciones científicas que demostraban, por ejemplo, que el tabaco hacía mal para la salud. Entonces es bien interesante pensar que en esa época para las personas era muy normal masticar tabaco, por ejemplo. Y nada, cuando se les reveló esta ley fue como, ¿por qué nos están diciendo esto? Con los años nos hemos dado cuenta que esta revelación tenía toda la razón. El tabaco y el alcohol son cosas que hacen mal a la salud. Ni uno El fuma. café tiene cafeína. Nada. No. Tratamos de no hacerlo. Y lo digamos. tomamos como un mandamiento, por eso lo Sí. cumplimos. Y Pero creemos, yo como ella decía, que fue revelado por Dios en una época donde no había un apoyo científico, No había nada, y hoy en claro. día se comprobó Pero que yo podría ser No estaban hablando del alcohol, estaban hablando del té y el café. El té y el café nos nublan el pensamiento. Entonces, ¿cuál es la respuesta a la pregunta? Después la señora dice, esta ley se reveló en 1800 y tanto, y ni siquiera sabía cuándo, y cuando todavía no habían investigaciones científicas que demostraran, por ejemplo, que el tabaco hacía mal para la salud. El tabaco y el alcohol son cosas que hacen mal a la salud. Sí, pero la pregunta era sobre el té y el café. Pero más o menos responde cuando nos dice, El café tiene cafeína. El café tiene cafeína. El café tiene cafeína. el café tiene cafeína. ¿Y? La coca tiene cafeína y no está prohibida. El mate tiene tanta cafeína como el té y el café y no está prohibido. El mismo 70 dice que él toma mate. También el tomas café. mate. Sí. Entonces, ¿qué comentario tan estúpido? No solo eso, como ya mencioné en un video anterior, en la época de Smith ya se sabía que el alcohol era malo. Incluso en 1833, cuando esta revelación fue recibida, la gente tenía muy en claro que las bebidas fuertes eran malos para uno. No era un misterio. Pero la revelación dice, no es bueno, sino cuando os reunís para ofrecerle vuestros sacramentos. Entonces, ¿por qué no lo hacen más? El Dios mormón tiene la costumbre de contradecirse como pocos. Pero ya que mi interés principal es la historia, revisemos un poco el ambiente social en la época de Smith. En 1826 se organizó oficialmente el Movimiento por la Templanza, una organización en contra del consumo de bebidas alcohólicas. El movimiento fue extremadamente popular y se expandió rápidamente. No solo eso, sino que el movimiento destruyó una destilería en Kirtland en febrero de 1833, un mes antes de que, y en el mismo lugar donde, la revelación fue recibida. En resumen, el consejo sobre las bebidas fuertes de la palabra de sabiduría no es nada nuevo ni muy revelador. El tabaco es un asco, así que concuerdo, aunque Smith no fue el primero en descubrir eso. En 1826, 7 años antes de esta revelación, la forma pura de nicotina fue descubierta y poco después los científicos se dieron cuenta que era un veneno peligroso. Además, el movimiento de la vida limpia, comenzado en 1830, también estaba en contra del tabaco. No dice solamente té y café, sino bebidas calientes. Esto ha tenido varias interpretaciones a lo largo de la historia de la Iglesia. El 7 de abril de 1868, por ejemplo, el apóstol mormón George Q. Cannon dijo que el chocolate caliente y las sopas estaban prohibidas porque son bebidas, y son calientes. No es... Tomamos No está la sopa, C, sí. no hay sopa problema. cuenta. ¿Y por qué? Por años fue considerado que este versículo se refería a las bebidas con cafeína, por lo que muchos mormones se rehusaron a tomar Coca-Cola y otras bebidas semejantes, aunque nunca en mi vida probé la Coca-Cola caliente y tampoco tengo intención de hacerlo. El café tiene cafeína. Pero la Iglesia hace 2 años clarificó que el mandamiento se refiere exclusivamente al té y al café. Así que eso de que la ciencia médica recién ha reconocido en estas últimas décadas que esto que Smith ya lo había dado a su pueblo hace más de 180 años, sorry, pero no es cierto. Más o menos en el 14 minuto y medio empiezan a hablar de la poligamia. ¿Cómo se vive la poligamia? Porque tengo entendido que Cody Brown, un personaje que aparece en el cable, Ya no hay, tiene 4 mujeres.
¿Eso no se da más? Hay muchos mitos con relación a la iglesia y nos encanta cuando nos dan la oportunidad de alguna manera de derribarlo. Hubo un pequeño periodo, la historia de la iglesia mormona o de la iglesia de Jesucristo es muy interesante en los Estados Unidos porque fue muy perseguida. Un país como Estados Unidos, donde la libertad religiosa sería un poco el epítome o Sin embargo, la iglesia fue muy perseguida y muchos hombres fueron asesinados y muchas mujeres quedaron sin un esposo y niños quedaron sin un padre. Entonces, un periodo de tiempo muy breve, en Estados Unidos no era ilegal la poligamia, no había una legislación que lo prohibía. Algunos hombres de la iglesia cuidaron de esas mujeres. Entonces tenían más de una esposa, pero fue un periodo de tiempo. De ahí nace el mito. Claro, cuando se legisló, la iglesia discontinuó esa práctica. Hasta el año 1886 más o menos. Claro, pero El hombre dice, hay muchos mitos con relación a la iglesia. Dice eso y enseguida ofrece un montón de mitos sobre la historia de Estados Unidos y de cómo se practicaba la poligamia. Mito, por no decir mentira. Él dice que la iglesia fue muy perseguida. Lo interesante es que no dice que una de las razones por las que fue perseguida es porque justamente practicaban la poligamia. También avanza el mito de que las mujeres se casaron en matrimonios polígamos porque eran viudas y necesitaban el apoyo de un hombre. Pero no se puede apoyar a una familia, especialmente dentro de la comunidad de la iglesia, sin hacer que las mujeres se casen con alguien que ya está casado. ¿No es que la iglesia debe ayudar a sus viudas sin condiciones ridículas como esta? Además, si esto fuera cierto, ¿por qué tantos líderes mormones polígamos se casaron con mujeres cuyos esposos estaban vivos? Eran miembros activos y algunos hasta estaban en misiones. De hecho, a José le gustaba mandar a esposos a las misiones para después declarársele a las esposas. Pero bueno, y también se casaban con mujeres solteras. Algunas tan jóvenes como 14 años. Entonces, ¿eran viudas o no? En la sociedad mormona de esa época había tantas mujeres como hombres. Incluso después de ser perseguidos, había más hombres que mujeres. Los mormones no perdieron tanta gente a causa de los asesinatos de todos modos. La masacre más grande fue la de Hunts Mill y ¿cuántos murieron ahí? Como 17. Así que esta es una explicación que empieza mal ya de raíz. John Widtsoe, un apóstol de la iglesia, escribió en su libro Evidences and Reconciliations: el matrimonio plural ha sido un tema de comentarios amplios y frecuentes. Los miembros de la iglesia que no están familiarizados con su historia, y muchos que no son miembros, han establecido razones falaces para el origen de este sistema de matrimonio entre los santos de los últimos días. La más común de estas conjeturas es que la iglesia, por medio del matrimonio plural, buscó proporcionar maridos para su gran excedente de miembros femeninos. La suposición implícita en esta teoría de que ha habido más miembros femeninos que masculinos en la iglesia no está respaldada por la evidencia existente. Por el contrario, parece que siempre ha habido más hombres que mujeres en la iglesia. Las familias padre, madre e hijos se han unido con mayor frecuencia a la iglesia. Por supuesto, muchas mujeres solteras se han convertido, pero también muchos hombres solteros. Los registros del censo de Estados Unidos de 1850 a 1940 y todos los registros disponibles de la iglesia muestran uniformemente una preponderancia de hombres en Utah y en la iglesia. De hecho, el exceso en Utah ha sido generalmente más grande que para todo Estados Unidos, como se esperaría en un estado pionero. Los nacimientos dentro de la iglesia siguen la ley de población habitual, un ligero exceso de hombres. Orson Pratt, escribiendo en 1853 por conocimiento directo de las condiciones de Utah, cuando el supuesto exceso de mujeres era el más elevado, declara en contra de la opinión de que las mujeres superaban en número a los hombres en Utah. La teoría de que el matrimonio plural fue una consecuencia de un exceso de miembros femeninos de la iglesia falla a causa de la falta de evidencia. Hubo un periodo de tiempo muy breve, dice este hombre, el 70, que en Estados Unidos no era ilegal la poligamia. No había una legislación que lo prohibía. Algunos hombres de la iglesia cuidaron de esas mujeres. Eso dice, excepto que, como dijimos, no hace falta casarse con una mujer para protegerla, especialmente cuando ese matrimonio ni siquiera es civil, legal, ni tiene ninguna validez ante el gobierno. José comenzó a practicar la poligamia con su casamiento secreto con Fanny Alger en 1833, y la iglesia lo descontinuó, al menos oficialmente, ya vamos a hablar más de esto, en 1890. Esto no es un periodo muy breve, sino 67 años, más de un tercio de la existencia de la iglesia. Según la Enciclopedia del Mormonismo, el Acta de Morris prohibió la bigamia en 1862, 29 años después de que la iglesia comenzó a practicar la poligamia y 28 años antes de que dejara de practicarla.
Es difícil argumentar que la poligamia no era legal en los Estados Unidos cuando una ley claramente la prohibió durante la mitad del periodo de su existencia. No solamente eso, la cohabitación ilegal se prohibió en 1882 con el Acta Edmunds, y solo 8 años después de esto, la Iglesia dijo que iba a prohibir la práctica, pero no antes de que el gobierno los amenazara con tomar posesión de todos los bienes de la corporación. O sea, si la Iglesia se negaba a comportarse de manera legal, sus miembros no iban a considerarse ciudadanos estadounidenses, perdiendo el derecho al voto y a la propiedad. Sin embargo, a pesar de que prometieron a la fuerza cumplir la ley, siguieron realizando casamientos polígamos por 14 años más, cuando en 1904 el entonces presidente Joseph F. Smith publicó un segundo manifiesto prometiendo que ahora sí no iban a casarse más con más de una mujer. Te lo prometo por lo que más quiera y esta vez sí que no miento. La razón por la que Smith se vio en la necesidad de reafirmar su compromiso no violar más la ley era que un senador mormón, el señor Smoot, había sido elegido en Utah y el Senado se negó a aceptarlo hasta asegurarse de que la práctica peculiar había desaparecido por completo del estado. Smith, en su declaración, no solo reafirma su compromiso a cumplir con el Acta de Edmunds, sino que se mandó una mentira grande como una casa cuando dijo: afirmo y declaro que tales matrimonios no se han solemnizado con la sanción, el consentimiento o el conocimiento de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Esto era obviamente falso. El mismo Smith fue penado 2 años más tarde por cohabitar con 4 mujeres que no eran sus esposas legales y fue penado con la multa más alta permitida por la ley. Pero este no fue el único ejemplo de cómo los líderes mormones no solamente mintieron, sino que violaron intencionalmente la ley. Wilford Woodruff fue un apóstol y presidente desde 1887 hasta su muerte en 1898. El día en que el manifiesto fue aceptado en octubre de 1890, él aprobó personalmente 7 nuevos matrimonios plurales. También aprobó ceremonias polígamas para un par de residentes mexicanos ya en 1891. Él le delegó a George Q. Cannon, su primer consejero, que diera su aprobación a matrimonios plurales de 1892 a 1898. Esa aprobación fue en forma de cartas escritas. De esta manera, el propio presidente Woodruff podría negar que tenía conocimiento personal de estos matrimonios plurales. El presidente Woodruff dijo en una reunión de la primera presidencia de los apóstoles en el templo en 1894 que debido al manifiesto los hombres serán justificados en concubinato por votos sagrados, incluso sin una ceremonia polígama para levantar una posteridad justa. O sea, así que el gobierno no nos deja casarnos, no importa, vivimos juntos, Dios lo va a aceptar. En 1894 el presidente Woodruff dio su aprobación al apóstol Abraham H. Cannon para casarse con una nueva esposa plural como sustituto del difunto hermano del apóstol Cannon, y el apóstol Cannon lo hizo en 1896 mientras que el presidente Woodruff todavía estaba vivo. El mismo presidente Woodruff se casó con una nueva esposa plural en 1897, Lydia Mountford, judía nacida en Palestina y quien dio numerosas conferencias en todos Estados Unidos sobre Palestina. Se casó con ella en septiembre de 1897 en un barco de vapor en el Océano Pacífico entre San Francisco y Portland, y él arregló que un apóstol realizara matrimonios plurales en barcos de vapor un mes después y también 4 meses después. El presidente Lawrence Snow, presidente Sud de 1898 a 1901, pero también un apóstol desde 1890, se opuso en general a los nuevos matrimonios plurales y a la cohabitación polígama después de 1890. Por ejemplo, tan pronto como se convirtió en presidente de la Iglesia en 1898, el presidente Snow dejó de enviar autorizaciones para nuevos matrimonios plurales a México. Pero hubo excepciones. Él mismo cohabitó con una esposa plural más joven, quien fue a Canadá brevemente en 1896 para dar a luz a su último hijo, y al hacerlo violó el testimonio que había dado públicamente en 1891 de que el manifiesto prohibía la convivencia con esposas plurales. Tenía 82 años cuando su último hijo polígamo nació. Hay muchos más ejemplos de poligamia después de que la poligamia se hizo claramente ilegal en los Estados Unidos y de que la Iglesia prometió no practicarla más, pero estos nos dan una buena idea de cómo funcionaba la cosa. Además de esto, contrario a lo que dice este 70 en la televisión, estos matrimonios no eran solo cuestión de cuidar a estas mujeres. Los polígamos tenían hijos con todas sus esposas.
Brigham Young tuvo como 60 hijos con la mayoría de sus esposas, y eso de que las cuidaban tampoco es cierto. Brigham tenía abandonada a varias de sus esposas, las mandaba a trabajar para mantenerse, lo que contradice el supuesto punto de que entraron en estos matrimonios para ser cuidadas. Y otros, como Heber C. Kimball, ni siquiera podían mantener a sus esposas, y muchas lo abandonaron porque estaban mejor solas que manteniéndolo al zángano este. En 2 oraciones este hombre dijo tantas mentiras y falsedades que le da mareo a uno. Pero también hace un chistecito. Y hoy en día, con una suegra sola, nos alcanza. ¿Ven? Buen aprendiz del presidente Hinckley, que hace chistecitos como para distraer del tema.